Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a PROA la invitación para esta jornada, que espero que os resulte interesante. La materia es muy densa, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más didáctico, sencillo posible para no perdernos en cuestiones que ya venían de la normativa anterior o que considero no tienen relevancia o no tienen determinada relevancia para nuestro sector. La charla de hoy la voy a centrar en la parte de modificaciones en la contratación, puesto que la reforma laboral aborda varios bloques: contratos de formación, contratos de duración determinada, fijos discontinuos, modificaciones en sistemas de subcontratación, tema de negociación colectiva y ERTES y un nuevo mecanismo red. Abarcar todo esto en una hora me parece bastante complicado y, por tanto, como creo que el gran melón del sector es la contratación, estoy convencida, es en lo que vamos a centrar la jornada. En primer lugar, como sabéis, el decreto ley está en vigor desde el pasado 31 de diciembre. Eso tiene determinadas excepciones que se reflejan en las disposiciones transitorias y derogatorias y demás que contiene el decreto y que iremos viendo una a una prácticamente porque tienen su enjundia. El decreto se convalidó la primera semana de febrero, como sabéis, no exento de polémica, pero esto ya sí que no lo vamos a comentar, que no es el foro. Y hay determinadas cuestiones que no entran en vigor hasta los 3 meses desde su aprobación, es decir, hasta marzo de este 2022. Vamos a irlo viendo poco a poco. Este Real Decreto, ¿de dónde trae causa? Pues trae causa de las medidas y objetivos que estaban establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el componente en concreto 23, que venía a aprobar nuevas políticas públicas en materia de modernización del mercado de trabajo, para hacerlo más dinámico, resiliente e inclusivo. ¿Cuáles eran los principales focos de este componente 23 y que son los que viene a reflejar la reforma? La simplificación, que veremos ahora si esta simplificación es así o todavía es más farragoso de lo que teníamos, la simplificación de los contratos de trabajo y la reducción de la temporalidad, la modernización de la negociación colectiva, la modernización de la subcontratación y el establecimiento de determinados mecanismos que vengan a darnos mayor estabilidad en el empleo, mayor flexibilidad. Centrándonos en la parte de simplificación de los contratos para la reducción de la tasa de temporalidad. Lo que consideraba el Gobierno es que era, bueno, y lo que viene considerando y lo que refleja la reforma, es que era fundamental reducir esta tasa de temporalidad, y para reducir esa tasa de temporalidad lo que se considera es que es necesario simplificar los contratos, generalizar la contratación indefinida y para ello devolver simplemente al contrato de temporal la causalidad del diseño que tenía en origen, es decir, un contrato para algo muy determinado, para las ocasiones que realmente lo merezca. Es decir, la regla general que impone esta reforma es la utilización del contrato indefinido, que creo que no era la norma general en España. Para reconducir los contratos y simplificarlo, ¿qué hace la reforma laboral? Establece una modalidad de contratación de contratos formativos, determinados contratos no temporales, y refuerza de manera muy importante la figura del fijo discontinuo. A su vez, los contratos formativos, que antes teníamos 3 modalidades, ahora quedan subdivididos en 2, que más o menos se parecen bastante a lo que veníamos teniendo, con algunos matices que vamos a comentar más adelante. Los contratos temporales, el principal titular y el que ha hecho que el sector audiovisual o cultural se eche las manos a la cabeza es el de la desaparición del contrato por obra y servicio. Los contratos temporales ahora mismo son 2 y a su vez uno de ellos se subdivide en 3 tipos, podríamos decir, porque ahí la redacción de la norma deja margen de interpretación. Ahora entraremos a comentarlos. Y por último tenemos el contrato indefinido o el fijo discontinuo. Entonces, entrando en los contratos de formación, que desde mi punto de vista cobran bastante relevancia y vamos, creo que ya se venían utilizando por las empresas, pero ahora se pretende, yo creo, reforzar esta utilización. El contrato de formación se divide en 2, el contrato de formación en alternancia y el contrato para la obtención de la práctica profesional. El contrato de formación en alternancia es el actual contrato para la formación.
Y el contrato para la obtención de la práctica profesional sustituye al actual contrato en prácticas. Supongo que con estos dos modelos de contrato, sobre todo con el contrato en prácticas por temas de IKA y ayudas públicas, lo vendréis manejando y lo tendréis bastante controlado, pero aún así vamos a entrar en las principales novedades y no en toda la regulación del contrato. El contrato de formación en alternancia que comentábamos sustituía el actual contrato para la formación. Es un contrato que lo que pretende es, para las personas que todavía carecen de una titulación, que puedan tener una actividad laboral retribuida compatibilizándose con la formación académica, bien sea formación profesional, grados superiores, grados medios o formación universitaria. Este contrato no tiene límite de edad para su celebración, antes sí que lo tenía. Antes estaba limitado a la celebración a personas que tuvieran entre 16 y 25 años. Con la reforma laboral este límite desaparece. Entiendo que es para facilitar la inclusión de personas ya con determinada edad en el mercado laboral sin verse limitados por haber cumplido 26, 27 años o 50. Hay un matiz para las capacitaciones de grupo 1 y 2, que ahí sí que la edad máxima son los 30 años. Los plazos de duración del contrato mínimos y máximos también se modifican. Anteriormente este contrato podía tener una duración mínima de 1 año y máxima de 3, y tras la reforma laboral la duración mínima es de 3 meses, es decir, va a ser más fácil a lo mejor incorporar a estas personas en la empresa o tenerlas por periodos más cortos, y la duración máxima va a ser de 2 años. Como comentábamos, este contrato tiene que compatibilizarse con la formación académica de las personas. No confundamos estos contratos con las prácticas curriculares y extracurriculares de los ciclos formativos, porque son cosas diferentes. Eso no tiene un marco laboral de regulación. Este contrato sí. El contrato se debe compatibilizar con la formación académica y, por tanto, también cambia el tiempo de trabajo efectivo que puede desempeñar la persona en la empresa. El primer año es un 65% de la jornada, antes era un 75%, y el segundo año se mantiene igual, un 85%. También hay novedades en materia de retribución. Lo primero que nos dice la norma es que la retribución podrá ser establecida por convenio colectivo. Es decir, en el propio convenio podrá haber un apartado, igual que lo hay para, no sé, un director de producción, un auxiliar de fotografía, lo que sea, podrá haber un apartado concreto para estos contratos de obtención de formación en alternancia, perdón. Si no hay un apartado concreto, la retribución deberá ser la que corresponda a la cualificación y al nivel, y no podrá ser inferior a ese 60% el primer año o al 75% el segundo año. Perdón. Estos contratos de formación en alternancia no pueden tener periodo de prueba, o sea, no cabe este periodo de prueba, y es muy importante todo el tema de que en el propio contrato se debe incluir la elaboración del plan formativo y de tutores, tanto por la empresa como por la institución educativa. Porque esto es muy importante y creo que es algo que a lo mejor sí que empieza a vigilar más la inspección, porque si no se cumple realmente este carácter formativo y se utiliza a estos trabajadores para desempeñar tareas que no serían las propias de la formación o para cubrir puestos en la empresa sin, por así decir, preocuparte más de ellos o sin que tengan ese plan, devienen en la condición de fijo. Y esto es muy importante, porque aquí siempre hay determinados grises a la hora de incorporar muchas veces a trabajadores en prácticas o en este caso con esta formación en alternancia. Habrá que ir viendo cómo lo delimita y cómo lo perfila la inspección, pero es algo que, bueno, que puede traer cola. Esto es un poco las principales novedades en este contrato. Luego, el segundo tipo de contrato formativo sería el contrato para la obtención de la práctica profesional, que es el actual contrato en prácticas. Este contrato se puede celebrar con personas que tengan una titulación, puede ser universitaria, de grado medio, grado superior, cualquier tipo de titulación. Para poder celebrar el contrato, la persona trabajadora, o sea, la persona que queremos contratar, tiene que haber terminado los estudios o obtenido la titulación en los 3 años anteriores. 5 si es una persona con discapacidad.
Antes los plazos eran superiores, teníamos un plazo de 5 años como regla general y de 7 para personas con discapacidad. El plazo de duración del contrato también se modifica. Antes este contrato se podía celebrar entre los 6 meses, mínimo 6 meses, máximo 2 años, ahora el mínimo sigue siendo 6 meses, pero el máximo va a ser solo de 1 año. Es decir, no podremos, entienden que con 1 año sería suficiente para obtener esa práctica profesional, esa capacitación acorde al nivel de estudios y por tanto no cabrá que se celebre por un tiempo superior. Una vez que haya concluido ese año, pues terminará las prácticas y dejaremos de contar con el trabajador, o tendrá que incorporarse a la compañía en las condiciones que se determinen, que bien será con una moderación definida, fija discontinua o temporal si procede. El contrato para la práctica profesional sí que admite periodo de prueba, que será de 1 mes, salvo que el convenio colectivo establezca otra cosa. Y las retribuciones igualmente se establecerán por convenio colectivo. En ningún caso pueden ser inferiores a las pactadas para el contrato de formación en alternancia y en defecto de regulación en convenio colectivo se aplicará la remuneración que corresponda a la categoría y nivel de la persona contratada, con unas reducciones, o sea, 60% primer año, 75% el segundo. Y en ningún caso, que esto es muy importante porque, bueno, supongo que lo sabéis y es muy evidente, pero nunca está de más mencionarlo, nunca puede ser inferior al SMI. Porque claro, hay muchos sueldos de convenio pues que están obviamente en 1.200 euros, 1.300 euros, 1.400 euros. Si aplicamos un 60%, nos quedamos en 800 euros, 700 euros, lo que sea. Eso no podría ser, o sea, como mínimo hay que pagar el SMI. Estas personas tienen todos los derechos que tendría cualquier trabajador, nivel de cotización, de vacaciones, de plazas, o sea, absolutamente todo, su condición es exactamente la misma. También en este contrato en prácticas hay que incorporar al propio contrato el plan formativo que va a tener el trabajador y también tiene especial relevancia el nombramiento del tutor. Eso ahora mismo no se nombraba un tutor en un contrato normal en prácticas. Obviamente aquí solo hay un tutor porque no hay centro educativo, ya es una persona que ha terminado sus estudios, pero sí que tiene que haber un tutor por parte de la empresa. Igual que en el anterior, si al trabajador no se le está utilizando para lo que se le contrató, que era una práctica profesional y para que adquiriese esa capacitación acorde a su nivel de estudios, si la inspección considera que esto no se está cumpliendo, puede sancionar a la empresa y que el trabajador adquiera la condición de fijo. Cosas importantes de este contrato también. Los periodos pueden ser sucesivos, intermitentes, eso como decida la empresa. Y en ningún caso se puede hacer, puede tener tantos contratos como titulaciones tenga, es decir, a efectos del cómputo de plazo. Pero el periodo global que puede estar en prácticas para un puesto determinado será de este año, ahora mismo con la norma actual. Entonces, estos son, a priori, bueno, son las principales novedades en materias de contratos formativos. Los contratos formativos de la reforma laboral entran en vigor en marzo del 2022, es decir, a los 3 meses desde la publicación, el 31 de marzo de 2022, a los 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. Por tanto, durante estos 3 meses, desde el 31 de diciembre hasta el 30 de marzo, podríamos hacer contratos en base a la normativa actual. Es que yo el 25 de marzo puedo hacer un contrato a un becario, a un trabajador en prácticas que dure los 2 años. No habría ningún problema, porque esta normativa no entra en vigor hasta el 31 de marzo. Vale. El segundo bloque que considero de especial relevancia y que me parece muy importante comentar y es el fundamental que afecta al sector es la contratación de duración determinada. Aquí el titular importantísimo es que el legislador entiende que todos los contratos son indefinidos, o sea que la modalidad de contratación es la indefinida. Y además es una presunción que no admite prueba en contrario. O sea, lo normal y lo habitual es que sea indefinido. Cualquier otra cosa tendrá su especificidad
y habrá que verla muy bien caso por caso que nos podamos acoger a esa otra modalidad. Entonces, primero, en materia de contratación temporal, principal titular, que ya lo hemos comentado y que lo conocéis todo, desaparece el contrato por hora y servicio, que era el contrato que, vamos, si no me equivoco, veníamos usando en todas las producciones audiovisuales para contratar, yo creo, a todo el mundo dentro de la cadena de valor de la producción, contratos laborales me refiero, no proveedores. ¿Qué sustituye al contrato de obra y servicio? Bueno, contrato de obra y servicio, contrato de interinidad y contrato de acumulación de tareas. O sea, los tres quedan fuera y se reorganiza y se simplifica, como dice el legislador, en dos modalidades. Un contrato por circunstancias de la producción y un contrato para la sustitución de persona con reserva de derecho de puesto de trabajo. El contrato de circunstancias de la producción se divide en dos subgrupos. Una modalidad de contrato para cubrir incrementos ocasionales e imprevisibles, eso es la palabra más importante, y otra modalidad para incrementos ocasionales y previsibles. Uno de los contratos puede usarse durante 6 meses, ampliable por convenio al año, el otro solo 90 días. Contratos por circunstancias de la producción. Primera modalidad. Contrato para cubrir incrementos ocasionales e imprevisibles. Pero adicionalmente el legislador dice y oscilaciones que generen desajustes temporales en la plantilla de la empresa en base al empleo disponible, siendo de la propia actividad de la empresa. Entonces, realmente estamos ante, yo creo, 3 submodalidades. Una para cubrir circunstancias ocasionales e imprevisibles, una para oscilaciones que generen desajustes temporales, tratándose de la propia actividad de la empresa, y otra para circunstancias ocasionales y previsibles. Y ahora, la pregunta principal yo creo que nos hacemos todos es, vale, ¿qué entiende el legislador por ocasional? ¿Qué entiende el legislador por previsible? ¿O qué entiende por imprevisible? Sobre todo, a lo mejor, el concepto de ocasional, o qué entiende por una oscilación, incluso. ¿Y cuáles son las líneas o los límites entre este tipo de contratos y la figura de un fijo discontinuo? Habrá que ir viendo y probablemente esto lo defina la jurisprudencia o la propia inspección, porque el problema a lo mejor de esta norma es que aunque sea un real decreto es una norma pactada con sindicatos. Entonces, ¿qué sucede? Que al ser una norma pactada tiene, desde mi punto de vista, bastante ambigüedad en determinados términos. ¿Por qué tiene esta ambigüedad? Porque al ser un término que puede llevarnos a todos los sitios, al gobierno le ha servido y al sindicato le ha servido. Ahora bien, cada uno lo va a interpretar como considera y tendrá que irnos marcando la jurisprudencia y la inspección cuál es el criterio real o qué vienen a decir toda esta serie de términos que no están expresamente definidos o acotados. Perdonad por este matiz. Entonces, volvemos a los contratos. Contrato para cubrir incrementos ocasionales imprevisibles. Este contrato puede tener una duración máxima de 6 meses, ampliable por convenio a 1 año. Contrato para cubrir oscilaciones que generen un desajuste temporal en la plantilla y que sean de la propia actividad de la empresa. Este contrato también puede tener una duración máxima de 6 meses, ampliable por convenio sectorial al año. Importante una incorporación que hace aquí la norma y es que para cubrir periodos de vacaciones, o sea, esta oscilación, por ejemplo, se entiende en las vacaciones de los trabajadores. En empresas con un gran número de trabajadores, pues aquí sí que se incluye algo importante o algo que venía estando en el campo de los grises por cómo lo trataba la doctrina y la jurisprudencia, porque en un primer momento se cubría con contratos de acumulación de tarea, se pasó a cubrir con otro tipo de contratos, pero últimamente los juzgados venían a decir que las vacaciones de las personas no suponían, o sea, era algo que la empresa tenía que prever y que por tanto no se podían contratar personas determinadas para cubrir esas vacaciones, sino que debías tener un personal fijo de plantilla suficiente como para prever esas oscilaciones y esos cambios. Ahora no. Ahora el legislador te está diciendo expresamente que para cubrir vacaciones puedes utilizar este contrato porque se considera una oscilación. Segunda, la otra modalidad, circunstancias ocasionales y previsibles.
con una duración delimitada en el tiempo, duración que viene delimitada a 90 días, con independencia, 90 días anuales, con independencia del número de trabajadores. A priori podríamos decir, bueno, pues tenemos este tipo de contrato, parece que podemos a lo mejor cubrir determinadas cuestiones con estos 90 días, pero el problema es que todo viene luego condicionado a siempre y cuando la modalidad o la forma de contratación o la circunstancia que queramos cubrir no se encuadre en los supuestos del fijo discontinuo. Y es aquí, yo creo, donde va a estar el gran debate o donde van a surgir los conflictos que irán a los juzgados o que va a dirimir la inspección. ¿En qué momento nos estamos moviendo en la escala de los contratos de duración determinada y en qué momento nos vamos a los fijos discontinuos? ¿Por qué? Porque el legislador lo tiene muy claro y lo que quiere es acabar con la temporalidad. Entonces, desde mi punto de vista, se va a ser muy estricto por cómo se usan estos contratos. O sea, no creo, la literalidad de la norma es una. Luego, cómo se interpreta, no creo que se interprete de una forma extensiva y que nos lleve a pensar todo entra en la contratación temporal. Creo que será al contrario. La contratación temporal estará acotada a supuestos muy, muy definidos y que efectivamente tengan ese carácter ocasional o que tengan ese carácter de oscilación. Y esa previsibilidad e imprevisibilidad, pues veremos, porque un rodaje audiovisual, obviamente, es una oscilación. Es una oscilación que se genera en la empresa en base a la demanda normal. ¿Que se pueda cubrir con un contrato temporal de 6 meses? No lo creo. No lo creo porque al final tú tienes una planificación, tienes unos pedidos y entiendo que la jurisprudencia o la inspección va a determinar, si llegamos a tener que usar este tipo de contratos, que sería una modalidad de fijo discontinuo, que es lo que quiere reforzar y potenciar. Más cuestiones sobre estos contratos. También se detalla que los contratos para cubrir incrementos ocasionales y previsibles no pueden usarse en el marco de contratas y subcontratas. Es decir, esto se acaba y la norma recoge expresamente que para el caso de contratas y subcontratas la modalidad será la de fijo discontinuo. Entonces, aquí se abre otra cuestión. Los servicios de nuestro sector son contratas y subcontratas, o sea, ya nos quedamos directamente fuera. Eso también hay que matizar, que queden fuera las contratas y subcontratas no es sinónimo de que si en el marco de esa contrata y subcontrata nosotros estamos a nuestros indefinidos, o sea, la masa salarial tiene un contrato indefinido y de repente hay circunstancias puntuales que justifiquen la contratación de temporales, lo que lo podamos hacer. Por supuesto que lo podemos hacer, pero la contrata no justifica la utilización de contratos de duración determinada, o sea, del contrato por circunstancias de la producción. No es el caso, no podríamos hacerlo. Para atender cuestiones puntuales, sí. Para contratar al grueso de los trabajadores con esta modalidad, no se podría. La siguiente modalidad de contrato temporal es el contrato para la sustitución de persona trabajadora con reserva de puesto de trabajo. Se da para la sustitución de personas trabajadoras pues en temas de baja, excedencia y demás que puedan tener reserva a puesto de trabajo. Se da también para sustituir en el marco de procesos de promoción o capacitación o para cubrir vacantes, también se podría utilizar este tipo de contrato. Y la principal novedad que presenta la reforma laboral es que la persona que se incorpora puede hacerlo con anterioridad a que se inicie la baja la situación, la ausencia de la persona que se viene a sustituir. Es decir, podremos incorporar a la persona trabajadora que va a cubrir ese puesto 15 días antes de que se vaya la persona que lo sustituye. Desde mi punto de vista esto es bastante positivo porque va a ayudar a hacer ese relevo y ese trasvase un poco en el puesto de trabajo. Y creo que esta medida es positiva. Cuando sean contratos para cubrir vacantes por temas de promoción profesional o porque salen nuevos puestos en la empresa, no puede tener una duración superior a 3 meses.
O sea, todo viene también bastante acotado. Importante también en tema de contratos temporales. Se modifican los límites relativos a la concatenación de contratos. Se refuerzan ahora, si en el plazo de 24 meses el trabajador está 18, con solución no de continuidad, con contratos, con uno o varios contratos, de viene fijo. Antes era en un periodo de 30 meses, 24, ahora es en un periodo de 24, 18. Y no solo, que esto es muy importante y también lo introduce la reforma laboral, no solo se refiere a el trabajador en concreto, sino al puesto de trabajo. ¿Esto qué quiere evitar? Pues que tú tengas un trabajador, le vayas contratando, llegues al máximo, le eches, incorpores a otro. Llega al máximo, le echas, incorporas a otro. No. Ahora, si el puesto de trabajo en ese plazo de 24 meses ha estado ocupado 18 por contratos temporales, la última persona que llegue a ese puesto y que cumpla el límite se queda como indefinido. O sea, ya no se puede hacer ese juego de despedir a la gente e ir incorporando unos u otros para que nunca adquieran la condición de indefinidos y tener siempre contratos temporales. Esto no va a ser posible. Y creo que aquí también es una novedad bastante importante en la reforma laboral. Importante nivel de régimen transitorio y aplicación de los contratos de duración determinada. Entran en vigor el 31 de marzo. ¿Qué pasa, por tanto? Los contratos que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral, es decir, anterior al 31 de diciembre, se mantienen con sus características según el momento de celebración, es decir, con la normativa anterior a la reforma laboral. Los contratos que celebremos entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo también se mantienen en vigor conforme a la anterior normativa, pero no pueden tener un plazo superior a 6 meses de duración para contratos de duración determinada. Este plazo de 6 meses ¿es suficiente? ¿No es suficiente para nuestro sector, por ejemplo? Creo que no. O sea, y este es uno de los problemas que comentaremos a continuación en base a los cambios sobre los que se está trabajando. A partir del 31 de marzo, cualquier contrato de duración determinada que se celebre debería de realizarse en base a lo que establece la reforma laboral. En ningún caso podrá ser un contrato de obra y servicio porque, como decíamos, desaparece. Es decir, los contratos de obra y servicio solo se van a poder celebrar hasta el 30 de marzo y por un plazo máximo de 6 meses. Si pasa ese plazo máximo de 6 meses, por ejemplo, si vais a contratar a alguien o habéis contratado a alguien en enero que teníais previsto que estuviera hasta junio y decíais, bueno, estos 6 meses me sirven, estoy cubierto, no pasa nada, pero de repente es julio y el trabajador sigue allí, el trabajador pasa a ser indefinido en la empresa. O sea, estemos pendientes de esto y atentos. Yo estoy segura que va a haber cambios y que al final lo adecuaremos de una forma, se podrá adecuar de una forma u otra, pero hoy por hoy, ojo, porque si está más de esos 6 meses en contrataciones en este periodo, va a ser indefinido en la empresa, con las consecuencias que ello trae a nivel de tramitación de despido, indemnización y demás. Entonces, bueno, estas son un poco las principales novedades también en materia de contratación temporal. Hemos dicho 2 modalidades, contratos por circunstancias de la producción y contratos para la sustitución de persona trabajadora con reserva a puesto de trabajo. Circunstancias de la producción, uno por incrementos ocasionales e imprevisibles, otro incremento ocasional y previsible, perdón. Uno de ellos, el imprevisible, tiene más margen, un plazo más amplio, 6 meses. El imprevisible tiene más margen, estos 6 meses. El previsible tiene un margen menor, los 90 días, con independencia del número de trabajadores. Esto es un poco el resumen y las principales novedades o cómo quedan redistribuidos las modalidades contractuales de contratación temporal. Es decir, desaparecen los modelos anteriores y nos quedamos en 2 modalidades. Circunstancias de la producción o sustitución. No hay más. Todo lo demás se entiende que es contratación indefinida. Siguiente modelo contractual que no introduce la reforma laboral porque es una modalidad contractual que ya existía en el texto anterior, pero sí viene a reforzar y por la definición que le da parece que viene a encuadrar
esa obra y servicio, ese contrato de obra y servicio que desaparece. Os voy a leer exactamente qué dice la definición del contrato fijo discontinuo, porque va a ser bastante más sencillo encuadrarlo. Vale, nos da, aquí sí que el legislador da una definición que también va a tener margen interpretativo, pero bueno, es bastante afinada, y dice que el contrato por tiempo indefinido, fijo y discontinuo, se concerta para la realización de trabajos de naturaleza estacional, está claro lo que es una estación, vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, es decir, que no tengan naturaleza estacional o de temporada, pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Es decir, desde mi punto de vista, con siendo intermitentes, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, entra prácticamente todo. Entonces, la gran dificultad para mí es discernir qué entra en una oscilación, qué entra en una circunstancia de producción ocasional y previsible, y qué entra en intermitente, cierto, determinado o indeterminado. O sea, creo que ahí va a haber muchos grises y que va a tener prácticamente obligatoriamente que ser el juzgado, la jurisprudencia o la inspección, la que va, por desgracia, la verdad, la que vaya perfilándolo. Pero lo que está claro es que el legislador da mucho más protagonismo al contrato fijo discontinuo, y lo que pretende es acabar o minimizar la contratación temporal. Principales cuestiones del contrato fijo discontinuo. Este contrato sí que se habilita expresamente, igual que el contrato temporal decía expresamente que no podía usarse en el marco de contratas y subcontratas. El contrato fijo discontinuo sí que establece expresamente el legislador que se puede usar en el marco de contratas y subcontratas, de hecho que se debe usar en este marco. Habilita a las empresas de trabajo temporal a que contraten fijos discontinuos. Esto no quiere decir que los trabajadores que pone a mi disposición yo les tengo como fijos discontinuos, sino que ellos tienen su bolsa de fijos discontinuos, van haciendo los llamamientos como consideran, como no, y lo proporcionan a la empresa. Y luego, otra cuestión también importante en el tema de los fijos discontinuos es la antigüedad. La antigüedad se computaría por todo el periodo de contratación y no solo por el tiempo efectivo en el que está prestando servicios. Aquí también surge una cuestión que trae debate, porque este cómputo de la antigüedad, ¿a qué efectos? ¿A los efectos de un despido? ¿A los efectos de cálculo de trienios, de beneficios de promoción? Pues bueno, el Tribunal Supremo ya venía estableciendo que el fijo discontinuo a efectos de despido, porque había sido una cuestión controvertida, se refería al tiempo de trabajo real en el que está en la empresa, no al tiempo de la duración global de la relación laboral, pero la reforma laboral, al no matizarlo, puede volver a abrir este melón, por así decir. No creemos que es algo que va a pasar, pero podría suceder que al computar antigüedad, ahora el legislador ha establecido esta redacción, y que los juzgados y tribunales acaben diciendo que para el cómputo de la antigüedad de un fijo discontinuo tienes que coger toda la relación laboral y no solo el tiempo que está prestando servicios. ¿Qué consecuencias tiene esto? El encarecimiento, obviamente, de un despido. Luego habría que ver cómo computas el salario, porque obviamente si ha estado 5 meses del año, no vas a calcular como que ha estado los 12 con independencia de que la relación laboral dure todo. Entonces, bueno, esto ya era una cuestión pacífica a nivel de despido, que se calculaba la indemnización en base a los periodos efectivamente trabajados, pero la reforma laboral, pues bueno, no lo acota, no lo matiza, entonces se podría nuevamente abrir este melón. Entiendo que no, pero es otra cuestión que está bastante abierta. En materia de fijos discontinuos, el legislador da mucho protagonismo
a la negociación colectiva. En esta negociación colectiva se pueden establecer los periodos de llamamiento, la cuantía a lo mejor por fin de llamamiento, es decir, para venir a compensar el fin de obra que teníamos en la actualidad, se podría establecer por convenio, que estoy segura que los sindicatos lo van a pelear, una cuantía por fin de llamamiento, que vendría a ser una indemnización por esos periodos de actividad e inactividad, que ahora mismo en un fijo discontinuo no tiene indemnización. Y luego también establece otra novedad, que es una bolsa sectorial de empleo de fijos discontinuos, para poder hacer, diferentes llamamientos y demás dentro de esa bolsa de sector. Esto es un poco, vamos, las principales cuestiones que se introducen con el fijo discontinuo. Mayor protagonismo, porque viene a sustituir, desde mi punto de vista, lo que antes entraba en un contrato de obra. Tema de la antigüedad, que ya en algunas cuestiones será una cuestión superada, pero que puede volver a abrirse este melón, y mayor protagonismo a la negociación colectiva. Es una cuestión que viene viéndose en la reforma laboral. Estos son un poco los principales puntos. Tema general de contratación, también se establece un recargo, que creo que todos lo habréis escuchado, lo tendréis presente, un recargo en las cotizaciones para contratos de duración inferior a 30 días. Antes había un recargo para los contratos de duración inferior a 5, ahora el legislador pues, no es suficiente y quiere sancionar pues, al final la contratación por duración determinada, y cuanto menor sea el tiempo, pues, ellos consideran que es peor. Entonces, se establece un recargo en la cotización, que creo que es de 26,57 euros, o sea, es fijo, por contratos de duración inferior a 30 días. Da igual que el contrato sea de un día que de 29. El recargo es el mismo. Si dura menos de 30, vamos a pagar lo mismo. O sea, si tenemos a una persona un día, 26,57. Que la tenemos 25, igual recargo de 26,57. Entonces, bueno, este sistema, o sea, no tiene mucha proporcionalidad, pero es lo que se ha establecido. Esto es un poco, vamos, principales novedades en materia de contratación. Desaparición del contrato de obra y servicio, 2 modalidades de contratación temporal y refuerzo del fijo discontinuo. Ahora bien, nos preguntaremos todos, ¿y la gente del cine, la gente del audiovisual, qué hacemos con este margen? Pues nos lo han puesto bastante difícil desde mi punto de vista. Y aquí un poco lo que os comentaba Monse antes. Se está trabajando, o sea, a raíz de la reforma laboral, y bueno, ya se venía trabajando en la mesa del Estatuto del Artista y del Real Decreto de Artistas, se venía trabajando en un texto concreto para regular las relaciones del personal artístico. Se publica la reforma laboral, el texto del Estatuto del Artista o del Real Decreto todavía no está perfilado, o vamos, todavía no hay una propuesta ni un borrador, y el sector de la cultura se levanta porque entendemos que se han olvidado de nosotros o que ha habido algo que no ha cuadrado en tiempos, y para nosotros estos 3 meses de plazo transitorio no son suficientes, por varios motivos. Porque tenemos proyectos que a lo mejor van a rodarse en noviembre, van a rodarse en diciembre, ya los estamos presupuestando ahora y no sabemos con qué reglas del juego tenemos que jugar, que creo que esa es una de los principales problemas, o sea, cómo presupuestamos, qué se nos va a aplicar, hay recargo, no hay recargo, puedo contratar temporal, no puedo. Y el otro problema también es el plazo transitorio, y los contratos de 6 meses, pues en muchos casos no son suficientes. O sea, a lo mejor yo quiero contratar a alguien en febrero y el contrato no tenía previsto que terminara en julio, le necesitaba hasta septiembre. Pues tampoco tengo un contrato de obra. ¿Qué hago? ¿Hago a esta persona fija discontinua? ¿Le hago indefinido? ¿Tengo que contratar a un actor fijo discontinuo? O sea, un poco cuál es el paradigma. Bueno, pues el sector de la cultura, porque no ha sido solo el audiovisual, obviamente manifestó su disconformidad y su malestar, porque considerábamos que se habían olvidado de nosotros, que qué iba a pasar. Ni siquiera está claro que el Real Decreto de Artistas, en el artículo 5 que habla de contratación temporal, siga vigente, porque la reforma laboral introduce una disposición derogatoria que dice que todo aquello que tenga rango igual o inferior y contradiga la reforma queda derogado. Entonces, nos vale el artículo 5 del Real Decreto de Artistas, que dice que cabe la contratación temporal, o este artículo 5 está derogado. O sea, ni siquiera hay claridad en esto. Entonces, bueno,
Se trasladó este malestar al Ministerio de Trabajo, se trasladó al Gobierno, se trasladó a los diferentes grupos políticos, se acogió este malestar y se está trabajando en un texto en el marco del Real Decreto de Artistas y del Estatuto del Artista también. Se está trabajando en un texto que regule la especificidad del sector cultural. ¿Qué sucede? Bueno, si queréis, creo que desde PROA os han mandado las propuestas, pero si queréis os las leo en concreto qué es lo que se está pidiendo en este sentido para que lo tengamos muy claro y por dónde van los tiros. Se han pedido dos cosas muy concretas, que vienen sobre todo enfocadas a eliminar el recargo, porque obviamente nuestra contratación es eminentemente temporal y tendríamos recargos por absolutamente prácticamente todo. Y luego que se indique que la contratación temporal para artistas es válida, pero no solo para los artistas tal y como vienen definidos en el Real Decreto del Artista, sino también para técnicos y auxiliares. Es decir, que toda la cadena de valor del audiovisual, de la cultura, pueda contratarse con contratos temporales. Probablemente se establezca una modalidad nueva, que no sabremos qué denominación tendrá, pero es súper importante que salga adelante y verlo. Entonces, os leo un poco cuáles son las propuestas, que se aceptaban y que se hicieron por parte de las patronales del sector de la cultura. Se pedía que la Dirección General de Seguridad Social aclarase que no procedía a aplicar en los contratos, no procedía a aplicar la cotización adicional prevista en el 151 a los contratos de personas trabajadoras a los que les resulta de aplicación el artículo 32 del Real Decreto, que es el de cotizaciones de artistas, sobre cotización y liquidación y otros derechos de seguridad social. Esta cuestión se trasladó en la reunión que tuvimos la semana pasada en el Ministerio de Cultura con diferentes personas. Estaba el asesor del Secretario de Estado de Trabajo, estaban por parte de Seguridad Social, estaban agentes de cultura. Se trasladó que este recargo no se iba a aplicar. No sé, en vuestra experiencia, básicamente porque se pasaba en las primeras semanas de febrero, no sé si os han aplicado recargos, si no nos lo han aplicado, porque por lo que decían estaba habiendo problemas y dependiendo de la provincia, la comunidad autónoma, se había aplicado o no se había aplicado. Lo que manifestó el director de Seguridad Social fue que la directriz que se había dado era que todo estaba igual que antes, es decir, los contratos que no tenían recargo iban a seguir sin tener ningún recargo y que esto no se iba a aplicar. Esta es la directriz y esto es lo que se dijo verbalmente, pero por escrito no tenemos absolutamente nada. Entonces, lo que se ha pedido es una instrucción, una orden, una nota de la Seguridad Social dejando por escrito esta cuestión para que no haya problemas de interpretación y que luego no tenga que ir cada uno a su oficina a reclamar pues lo que le hayan podido poner de recargo o no. Se supone que esa instrucción se va a dar y la tendremos por escrito, pero a día de hoy, y ya han pasado unos días, de momento no tenemos absolutamente nada. La otra cuestión que se plantea desde Cultura y por tanto desde el sector audiovisual era que creíamos que era la solución más fácil y razonable, que el Gobierno dictase un Real Decreto que estableciese que hasta que no se aprueben las medidas que recoge el Estatuto del Artista y de las personas trabajadoras en la cultura y el audiovisual, continuasen siendo de aplicación las modalidades de contratación del apartado primero del artículo 5 del Real Decreto de Artistas y se aprueben los modelos aplicables a estos colectivos, incluyendo al personal técnico y auxiliar afectos a las mismas. Como comentaba Monsi al principio de la ponencia, en la presentación esta cuestión se está trabajando, ya ha habido una mesa de trabajo con un grupo técnico. La predisposición del Gobierno es buena. Se supone que van a mandar un texto de Real Decreto en el que se incluyan los artistas, se incluyan técnicos y se incluyan auxiliares, porque hoy por hoy técnicos y auxiliares están excluidos del Real Decreto de Artistas, aunque tengan sus especificidades en materia de cotización, pero a día de hoy de momento no tenemos texto. Es decir, queda un mes y medio para que entre en vigor con absolutamente todo su contenido la reforma laboral y el colectivo, el sector de la cultura no tiene nada.
tenemos propuestas, sabemos cuál es el camino, la voluntad también del Gobierno es que haya una solución sí o sí antes del 30 de marzo, que para mí el 30 de marzo ya viene a ser un poquito justo porque estamos que no sabemos ni qué hacer, pero ellos sí que han manifestado su compromiso verbal de que vamos a tener esa solución, de que va a haber unas modalidades contractuales específicas para cultura y que esas modalidades contractuales van a cubrir a artistas, técnicos y auxiliares. La dificultad de esto o la preocupación es cómo se introduce ese nuevo colectivo, es decir, cómo introducimos a los técnicos y auxiliares en ese Real Decreto que a día de hoy los tenía absolutamente excluidos y cómo les incluimos sin que ello sea bueno, pues un boquete y deje que entre absolutamente todo. Porque está claro que, por ejemplo, la propia reforma laboral en el sector de la construcción sí que introduce el concepto de, para una determinada sección, de personal de estructura. Entonces, bueno, para mí, si se ha introducido ese concepto para un determinado sector, considero que podría también tener cabida para el sector audiovisual, es decir, delimitas personal de estructura y también es cierto, cada uno lo entenderá como sea, pero bueno, el Estado tiene herramientas suficientes para perseguir a quien actúe en fraude o utilice modalidades contractuales que no son las adecuadas. Pero bueno, se está trabajando en ello, tenemos que ver cómo evoluciona todo. Lo último que nos dijeron era que iban a mandar ese texto para ir trabajando sobre el borrador. Se quiere aprobar un texto completo, un nuevo Real Decreto. A mí me parece muy optimista, teniendo en cuenta que tenemos un mes y medio, ni eso, porque todavía ni siquiera tenemos el texto. Pero bueno, sí que aquí quiero lanzar un mensaje tranquilizador en que la voluntad del Ministerio de Trabajo es que ese texto o esa especificidad del sector cultural esté solucionada, solventada antes del 30 de marzo. Es decir, que podamos usar contratos temporales, veremos cuáles y con qué, o sea, cómo queda el texto, que podamos usar contratos temporales en el sector de la cultura y que no tengamos que vernos abocados a usar un contrato por circunstancias de la producción que difícilmente tiene encaje o tiene cabida y mucho menos un fijo discontinuo, porque bueno, no os voy a poner yo ejemplos de situaciones que se os pueden estar ocurriendo a vosotros y que, vamos, no tendría ningún sentido, no sé, al director de la película tenerle como fijo discontinuo, al director de fotografía o incluso al actor. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, esta es la línea que se viene trabajando en la mesa, sobre la que esperamos tener novedades dentro de poco. También por este motivo la charla queríamos esperar para ver si había algo concreto y decir, bueno, pues ya vamos a hablar de lo que efectivamente afecta a la cultura, pero viendo que pasaban los días y realmente no teníamos nada, pues era fundamental al menos tener claro qué dice la reforma laboral, cuáles son las reglas de juego a día de hoy pero saber que para proyectos, porque al final esto va a ser para proyecto, habrá una regulación específica en la que nos podremos acoger a los contratos temporales. ¿En qué términos? No lo sabemos, porque no tenemos absolutamente nada, pero la idea es que sí que va a haber esa regulación, nos podremos acoger a ella. Así que bueno, eso os iremos contando espero que en los próximos días y ojalá sea mañana o pasado que pueda haber una novedad o un rayito de luz y esperanza. Entonces, bueno, esto es un poco todo lo que ha venido a traer la reforma laboral en materia de contratación. Luego, por mencionar muy rápidamente, en materia de negociación colectiva también incluye dos cuestiones relevantes. Una es la ultraactividad de los convenios, que se eliminó en la reforma del 2012. Esta ultraactividad, pues bueno, está bien que lo recupere la reforma laboral, pero tampoco es nada novedoso. La mayoría de los convenios ya recogían esta ultraactividad, es decir, cuando el convenio pierde su vigencia, aunque no haya un nuevo convenio, no esté todavía negociado, ese convenio se va a seguir aplicando hasta que no tengamos el nuevo. Es decir, no expira al año, que era lo que se establecía anteriormente. En el convenio, por ejemplo, de técnicos se establece esa ultraactividad. De hecho, este convenio está denunciado, si no me equivoco, desde hace, ya con la pandemia me pierdo, pero creo que son 3 años, incluso 4, y el convenio sigue vigente en todos sus términos, porque se aplica esa ultraactividad. Otra cuestión importante que introduce la
la reforma laboral es la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa en materia salarial. Anteriormente, si había un convenio de empresa, podría establecer lo que, o sea, podría tener una regulación diferente, inferior, o sea, menos beneficiosa para el trabajador en materia salarial. Ahora no, el convenio de empresa, perdón, el convenio sectorial va a prevalecer siempre en materia salarial. El convenio de empresa podrá regular otras cuestiones que vienen a ser las mismas, excepto ese tema salarial que estaba en la normativa anterior, pero no el tema salarial. ¿Qué más establece la reforma laboral en aras de esa flexibilidad, estabilización del empleo y mecanismos varios? Acorta plazos de la negociación de los ERTEs para empresas de menos de 50 trabajadores, introduce ya como una modalidad permanente, introduce en la norma los ERTEs de fuerza mayor, pero que se den por circunstancias de órdenes gubernamentales o situaciones sanitarias, es decir, ese ERTE que se había introducido en la normativa generada a raíz de la pandemia, ahora se incorpora al texto del Estatuto de los Trabajadores. Y por último, y algo que esto sí que es totalmente novedoso, incorpora un mecanismo red. Este mecanismo red es un mecanismo que tiene que activar el Consejo de Ministros, es decir, yo no puedo ir a trabajo y decir, oye, quiero acoplarme a este mecanismo red. No, en el marco de situaciones cíclicas o sectoriales, o sea, hay dos modalidades, por circunstancias macroeconómicas o por situaciones sectoriales, o sea, de un sector concreto que necesite determinados cambios o por coyuntura económica, el Consejo de Ministros habilitaría este mecanismo red, que si fuera por un tema cíclico, o sea, por circunstancias macroeconómicas, se podrían adherir, pues en principio todas las empresas. Si es por un tema sectorial, serían las empresas del sector. Entonces, este mecanismo red lo que facilitará es la tramitación al final de expedientes de suspensión temporal de empleo o reducciones de jornada, porque ya estará todo bastante estandarizado. De todas formas, esto es absolutamente novedoso y entiendo que tendrá que tener su regulación reglamentaria para ver cómo se define, cómo queda, cómo se activa y cuáles son los plazos. Pero en principio, vamos, lo primero que tendría que pasar es que el Consejo de Ministros se activase por una circunstancia que esperemos que no se dé y que no tengamos que utilizar nunca, porque eso será muy buena noticia. Y en ese caso, pues bueno, se podrían adherir empresas, si es por una circunstancia cíclica, todas las que lo considerasen, si es por una circunstancia sectorial, pues las que estuvieran afectadas en ese determinado sector. Y bueno, eso es un poco las principales novedades que trae la reforma o las cuestiones que yo he considerado que tenían mayor relevancia y que era interesante compartir en el día de hoy con todos vosotros. Espero que el monólogo no os haya resultado muy pesado, que la explicación haya sido lo más clara posible. Y bueno, si queréis pasamos a ver las preguntas que hay en el lateral, que creo que son unas cuantas. La verdad que hacerlo por Zoom me siento un poco sola de no tener ningún tipo de interacción con el resto del público. Mientras te las miras, Noemí, yo lo que sí que quería comentaros también es que es muy importante que estemos en contacto, o sea, que las casuísticas que tenéis en vuestras empresas nos las hagáis saber, porque a nosotros a veces se nos escapa. Es decir, que hablamos de una forma general cuando estamos defendiendo todas estas cosas, pero que nos va muy bien tener ejemplos concretos. Y sobre todo en el tema de los recargos, que también veo que ha contestado Ángela de Gatsa, que ellos no tienen constancia de que se haya generado ninguna aplicación de este recargo. Si os surgiera alguno de vosotros, por favor, informarnos enseguida para poderlo, aparte de los trámites que vosotros hagáis como empresa, pero decir que nosotros también lo utilizaremos a nivel general. En cualquier caso, se ha insistido en que la Dirección General de Seguridad Social dicte esa instrucción, porque es cierto que no se están aplicando, o bueno, eso comentaron que no se iban a aplicar y era la directriz que se había dado,
pero bueno, por tener un poquito más de seguridad jurídica nunca está de más. O sea que, vale, hoy no lo están aplicando porque está el sector haciendo sus reivindicaciones, pero el día de mañana a lo mejor todo se calma y dicen, bueno, pues venga, vamos a aplicar los recargos porque como nadie ha dicho nada y no tenemos nada escrito. Entonces, bueno. Vale, a ver. Vamos por orden. Aquí hay una pregunta que dice, ¿no se puede concatenar con otro temporal por el mes que quede? Voy a agradecer a la persona que ha hecho la pregunta que dio un poquito de contexto, porque no sé en qué momento ha sido. Hola, sí, mira, he sido yo, soy Laura de Ideas y estabas hablando que los que han hecho un contrato que calculaban que podían estar, por ejemplo, hasta julio y de repente los 6 meses se le acaban en junio. Entonces, ese último mes que uno tenía previsto que iba a durar el proyecto, ¿qué hacemos con ese último mes que necesitamos a esta persona? Y ahora, pues eso, nos limitan a 6 meses. Pues decía, se podría concatenar y hacer un temporal de un mes, no se puede, penalizan. ¿Cómo o sea, qué recomendáis que se haga? A ver, lo primero habría que ver, vamos, totalmente la circunstancia concreta y por qué se requiere ese mes. A mí me parece muy complicado, pero es que hay que ver cada caso concreto, justifica, o sea, el contrato son 6 meses, concatenarlo con otro no hay, o sea, concatenar el concepto que conocemos de concatenar, no, en todo caso sería un fin de obra, vale, y ver qué hacemos con este buen hombre. Entonces, cuando vemos, ¿y qué hacemos? ¿Le podemos hacer un temporal? Pues hombre, a lo mejor aquí sí que te puede, y teniendo en cuenta que ya has consumido bastante margen del año y demás, sí que le puedes encuadrar en una circunstancia ocasional y previsible. Pero claro, habría que poder justificar ese carácter ocasional, porque si al final es del refuerzo y del proyecto normal de la empresa, no es algo ocasional, es el trabajo normal que requeriría de una contratación de fijo discontinuo, con las implicaciones que ello conlleva. Claro. Bueno, es el problema que debe tener todo el mundo de un proyecto que sabes que dura X tiempo y esa persona, en nuestro caso que hacemos animación, pues este animador no va a poder acabar el trabajo en 6 meses, va a necesitar 7 u 8 meses porque es imposible que lo acabe en ese tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos este animador en concreto. Claro, aquí pero a mí, bueno, me parece también arriesgado y hay que ver muy bien cómo queda en el texto que se está trabajando. Lo que el mensaje que se está lanzando es, va a haber una solución, pero claro, esa solución, o sea, me parece muy bien que digan, vale, desde el 5 de marzo puedes hacer esta contratación o desde el 10 de febrero, pero ¿qué pasa con esos contratos que se han celebrado en este periodo transitorio que van con una normativa? O sea, ¿les podremos ligar a la otra modalidad y hacer ahí como un cambio raro? Porque va a ser un apaño bastante importante. O nos dejarán dar un fin de obra y decir, vale, que realmente no es un fin de obra porque la obra sigue. O sea, es que también podría ser un fin de obra fraudulento, por así decir, dar un fin de obra y unirlo. O sea, creo que este es un punto que va a haber que tener mucho cuidado a la hora de redactar la nueva norma en cómo queda y que se dé cabida a todas estas circunstancias porque hay muchísimas. O sea, hay muchísimas. Luego, obviamente, habrá que ver, con independencia de que sea sector de la cultura, si esos técnicos les podemos contratar con la modalidad de contratación nueva que exista o si deberían ser fijos discontinuos en la plantilla. O sea, porque, vamos, con independencia de que hayan entendido la circunstancia de la cultura y demás, el gobierno lo tiene muy claro. O sea, la contratación habitual o la norma, todo se presume indefinido y todo debería ser indefinido, salvo que se adecue a una excepción muy tasada. Entonces, habrá que ver cómo queda todo y cómo nos podemos acoger a unas cosas u otras. Pero no todas las producciones requieren los mismos técnicos, entonces hacer fijos discontinuos, no todo los proyectos que se llevan a cabo requieren las mismas habilidades. Cada producción de animación requiere de unos artistas diferentes por la técnica, por el proyecto, por el director. Evidentemente, claro, no digo 3D que 2D o lo que sea, ¿no? Pero es cierto que creo que eso es algo como más fácil de entender en imagen real, porque siempre como que la animación cuesta más, o sea, la animación nunca tiene su norma específica y va un paso por detrás de la normativa de imagen real adaptada.
que siempre es una chapuza desde mi punto de vista. Pero bueno, creo que también bueno, y aparte que el legislador le hablas de determinadas cosas y le suena a chino, pero bueno, al final será sector cultural, entiendo que vamos, entenderá también cómo funciona la animación, cómo se trabaja, y que por mucho que sean contratos de más larga duración o que tengas a priori plantillas más estables, también hay una imputación a proyecto y los artistas que contratan dependen de las características del proyecto que tengas en ese momento. O sea, igual, exactamente igual que en un proyecto de imagen real, con independencia también del personal de estructura que puedas tener, que probablemente sean 4 o 5 personas, 6 como mucho, y el resto es todo dependiendo del proyecto que tengas. Vale, Sí, gracias. en otro momento, Noemí, precisamente el ejemplo de animación se ha utilizado por la necesidad de unos contratos que son más amplios. Es decir, Sí. que igualmente tienen que ser por un tiempo determinado, porque las características de la obra no son siempre las mismas, pero es decir, que abarcan a más tiempo. O sea que en esta ocasión, digamos, no se ha tenido de lado animación, sino que es uno de los ejemplos. Y otra cosa de las que se piden es el carácter retroactivo, o sea, para las cuestiones, o sea, para que no nos quedemos con, o sea, ¿qué pasa en la aplicación de este tiempo que estamos en transición hasta tener un reglamento que nos permita entrar? O sea, todo esto se ha pedido, veremos lo que sale, porque como decía Noemí, no hay nada por escrito. De acuerdo, gracias. Pero bueno, sí que también es muy interesante que manifestéis, vamos, la mayoría ya se lo han puesto de manifiesto y se conocen, pero es muy interesante que manifestéis cada uno, o a veces la casuística o cosas en las que a lo mejor no se cae, porque es todo lo que se está llevando a la mesa de trabajo. Y cuantos más ejemplos tengamos, cuanto más supuestos, será mucho más fácil para que el legislador lo tenga de una forma más visual. Porque ellos al final, o sea, no es gente experta en el audiovisual, ni que esté en el día a día de una producción, ni que sepa cómo funciona. Porque una de las cosas, bueno, esto ya es un poco anecdótico, pero una de las cosas que se les decía al principio era, a ver, si la mayoría de las películas se hacen con una agrupación de interés económico, si para hacer un servicio internacional constituyo una empresa únicamente para ese proyecto, ¿qué solución de continuidad tienen esos trabajadores? O sea, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿cuál es la política del gobierno en este sentido? No puede ser que, por un lado, intentes promocionar y dar cabida a agrupaciones de interés económico, a no sé qué, incentivos fiscales, pero que por el otro, o sea, por la norma de cultura y norma de impuesto de sociedades, me habilitas a esto, pero por el otro lado me cortas. O sea, no tiene sentido. O sea, ya vamos, en el audiovisual es palmario, a lo mejor en danza o en otras cuestiones pues no tienen estos conflictos, pero es que nosotros además muchas veces es una empresa, un proyecto y no hay más. De todas maneras, yo creo que precisamente cuando se le han puesto todos estos ejemplos, han entendido que es un disparate la aplicación bueno, no lo han dicho un disparate, pero han entendido que era muy difícil de aplicar y por esto se han venido a buscar una solución. O sea, hemos encontrado apoyo por todos los ministerios. Es decir, que creo que un poco sí que se ha entendido que no se habían fijado en el tema de la cultura, es decir, que para redactar esto, ¿no? Entonces... Pero vamos, es importante que nos veáis dando inputs porque nos sirven para el argumentario, para poner los ejemplos. Vale, luego hay otra pregunta que dice, contrato de sustitución bonificados, los 15 días previos que ahora autoriza la reforma, ¿se contemplan bonificados también? Gracias. Vale, pues esta cuestión tengo que verme bien las transitorias y no transitorias porque aquí es un poco farragoso. Me la apunto y os la contestamos, la hace Eugenia, que no sé si la tengo ubicada en mi pantalla o está en la siguiente, pero si os parece os la contestamos por mail. Muy bien. No sé si está Eugenia presente o no está, pero... Sí, yo la veo aquí, pero bueno, veo la pantalla, pero no... Vale, luego dice, si se realiza, Camila, si se realiza un despido de fijo discontinuo, ¿cuánto tiempo después se puede volver a contratar a esa persona? Vale, o sea, creo que se están mezclando varios conceptos. Un fijo discontinuo cuando termina, o sea, una cosa es que se despida el fijo discontinuo, por tanto se extingue la relación laboral y ya no hay llamamiento ni hay nada, o sea, si le queremos volver a contratar sería una nueva relación laboral. Y otra cosa es que se paralice el periodo de actividad.
Entiendo que la pregunta, aunque dice, si la estoy interpretando mal, corregidme, dice si se realiza un despido en fijo discontinuo, creo que se refiere a si termina el periodo de actividad, o sea, ¿cuál es el plazo mínimo de llamamiento? Desde que termina de dar servicios en la obra hasta que le vuelvo a llamar. No hay un plazo. Es decir, hoy por hoy podríamos decir, bueno, se supone que estos plazos los debería establecer la negociación sectorial colectiva. Pero hoy por hoy la reforma laboral no establece que tenga que haber un periodo de llamamiento, o sea, que no pueda haber un plazo de inactividad superior, imagínate, a 5 meses. Y que transcurridos esos 5 meses yo tengo que tomar medidas coyunturales en la empresa, es decir, o despedir a la persona o aplicar un ERTE. Hoy por hoy no existe. Sí que hay un plazo en fijos discontinuos que están en contratas y subcontratas, que el periodo de inactividad no puede ser superior a los 3 meses. Es decir, transcurridos los 3 meses, yo tengo que decidir qué hago con esa persona. Si la vuelvo, o sea, la incorporo al llamamiento y por tanto vuelve a prestar servicios de forma efectiva, si tomo medidas coyunturales, es decir, si hago un despido, si hago un ERTE. Pero hoy por hoy no hay plazos de llamamiento, lo cual, claro, también la gente decía, bueno, pues nada, contrato a un actor o contrato a un técnico, han pasado 10 años, no lo he llamado nunca, pero claro, en algún momento habrá que hacer algo con estos señores. O sea, no pueden estar ahí indefinidamente acumulando antigüedad y demás. Pero hoy por hoy no hay un plazo. No sé si la pregunta era esta. Sí, un poco venía eso, a como, claro, tengo entendido que el fijo discontinuo es al parecer parecido al indefinido y sé que cuando se despedía un indefinido para volver a generar otra relación laboral, igual tenía que pasar un tiempo. Quería saber cuánto tiempo era y claro, y también saber esto de la inactividad que tenía, porque si yo le hago un fijo discontinuo y ya sé que no puede estar inactivo 3 meses, claro, en el también marco de contratas, problemas. En el marco de contratas y subcontratas, que aquí también es el melón de un service es una contrata o subcontrata, pues puede ser, tiene bastantes notas. En el marco de contratas y subcontratas, el periodo de inactividad no puede ser superior a 3 meses. En el resto de relaciones, la norma no establece cuál es el plazo máximo de ese periodo de inactividad. Esto vendría definido en los convenios sectoriales, porque al final le dan más margen a la negociación colectiva porque son los que pueden regular las especificidades de cada sector, porque si no es imposible que en el Estatuto de Trabajador, que al final debería ser esa norma de mínimos, queden recogidas todas las casuísticas. Entonces, si entrasen a incorporar un plazo determinado, probablemente perjudicasen a determinados sectores porque se habrá hecho pensando en otros. Salvo en contratas y subcontratas, no tenemos este plazo. Perfecto, muchas gracias. Luego Raquel dice, ¿se puede utilizar un contrato eventual para cubrir vacaciones de un autónomo societario o solo para trabajadores? Sería para trabajadores. El contrato, bueno, no sería un contrato eventual, ahora mismo ya sería un contrato de sustitución de reserva de puesto de trabajo, el eventual desaparece, pero bueno, perdón, un contrato de sustitución no, un contrato para cubrir oscilaciones, o sea, un contrato por circunstancias de la producción para cubrir las oscilaciones, pero sería solo para el caso de personas trabajadoras en plantilla con contrato laboral, no para un autónomo societario. Luego alguien creo que se ha echado las manos a la cabeza y ha puesto fijo discontinuo en artistas, pero no dice nada más. Entonces no sé si hay otra reflexión posterior. Luego Raquel dice, a los artistas se les aplica el recargo, a los artistas no se les aplica el recargo, a los figurantes entiendo que sí que se les está aplicando el recargo, porque no están incluidos en el Real Decreto de Artistas ni en el artículo 32 de cotizaciones. Laura dice, entonces, si ha de contratar a alguien ahora por una producción de, por ejemplo, 9 meses, que es lo más recomendable, concatenar 2 temporales de 6 más 3, o eso penaliza. Creo que es un poco lo que hemos comentado con la pregunta anterior, ¿no, Laura? O no sé si querías aquí matizar algo. No, era la misma, para explicarlo mejor, era la misma pregunta. Ya Vale. Gracias. Genial.
Vale, luego Ángela, pone soy Ángela. En el mes de enero no se han aplicado recargos para los artistas técnicos y actores. Genial, bueno, es lo que ha también comentado antes Montse. Pues nos alegramos de que Seguridad Social esté aplicando la instrucción que ha dado, aunque sea verbal, y que nos estén aplicando estos recargos. Vamos, a mí me constaba que en Cataluña no se estaban aplicando, pero creo que había otras comunidades que sí que los han cargado. Diana Román dice, por tanto, los 90 días máximos del contrato temporal por circunstancias previsibles es el máximo por cada uno de los trabajadores que se contrate bajo esta modalidad, o es el periodo máximo total que la empresa puede utilizar esta modalidad por año natural. Es 90 días al año con independencia del número de trabajadores. Vale, y luego Laura vuelve a decir, es lo que me has contestado antes. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión adicional. Si queréis incidir en alguna cuestión que haya podido no quedar lo suficientemente clara, o si simplemente estamos impacientes por recibir el nuevo texto y saber cuáles son de verdad las normas de las nuevas reglas del juego. A ver, espera que alguien ha puesto... Hola, está claro, J. Ruiz pone, hola, está claro que no han tenido en cuenta el sector audiovisual en la reforma laboral ni a nivel de seguridad social, recargos, contratos inferiores a 30 días, como sí al sector agrario. Es cierto, y de hecho en la excepción se mete empleadas del hogar que, por ejemplo, antes no estaban en ninguna excepción a recargos en cotización. Ni tampoco en materia de contratación, como por ejemplo si lo han tenido en el sector de la construcción. Contrato indefinido adscrito a obra, donde la recolocación no es absoluta y se puede justificar la extinción por el fin de la obra o de los trabajos de fontanería, carpintería, con indemnización del 7 del salario. Actividades muy parecidas al sector audiovisual, tanto por el pacto salarial, sesiones, jornadas o jornales, o por la contratación de un proyecto audiovisual o una obra en construcción. ¿Por qué no el audiovisual? Pues esta es una gran pregunta. ¿Por qué se han olvidado del sector de la cultura? Pues no lo sabemos. Es cierto que el sector de la construcción ya venía teniendo su especificidad en la norma anterior, o sea, siempre tiene su especificidad en todo lo que se dicta. ¿Por qué se han olvidado de la cultura? No te puedo responder. ¿Qué ha hecho la cultura nada más a ir la norma? Ir en masa, ir totalmente unidos y con una voz única a reivindicar lo que considerábamos que era necesario. Se han olvidado de la cultura, hemos conseguido volver a poner el foco y que se trabaje en ello. Entonces, entendemos que esto será, como os decía, será subsanado y que será solucionado en los próximos meses. Pero sí, es bastante triste que teniendo en cuenta pues todo lo que genera el sector de la cultura, todo lo que se ha hablado, las campañas que se han hecho, los movimientos, pues que luego haya una reforma laboral y no se den cuenta pues, que la regulación del Real Decreto de Artistas no es suficiente para cubrir la temporalidad que tiene el sector cultural. Se comentó en una ponencia fijos y despidos objetivos para artistas. No sé si esto es una pregunta o es un comentario a lo que, alguna de las cuestiones que se han planteado. Eugenia, si quieres matizar algo, te lo agradezco porque no sé si estás comentando un poco al hilo de lo que venimos diciendo o si es una pregunta en concreto. Luego Laura pone, al final te obligan a no contratar y tener a muchos como autónomos, como lo que se quiere es impulsar la contratación. Ojo con esto, porque igual que se va a perseguir la temporalidad cuando sea en fraude de ley y esos contratos temporales en fraude de ley serán indefinidos, también se perseguirá a los falsos autónomos. O sea, aquí, el gobierno lo tiene muy claro. Lo que quiere se están persiguiendo, ¿eh? O sea, cuidado con esto porque no es así. O sea, hay muchos cargos que no se pueden contratar como autónomos. Es decir, que no es la solución, ojalá fuera esta la solución. Pero no lo es y además, o sea, ya hay medidas concretas para ir en contra de los falsos autónomos. Sí, o sea, siempre y cuando, si la relación no tiene, si la relación tiene las notas típicas de dependencia, ajenidad y demás, va a ser una relación laboral. O sea, para poder contratar a un autónomo realmente es que esa persona es autónoma, no podemos tener falsos autónomos
Y de hecho, vamos, el gobierno creo que no quiere impulsarlo. O sea, hay que tener cuidado con esto. Que luego, bueno, cada uno intenta hacerlo lo mejor que pueda, buscará sus soluciones, pero el autónomo, si realmente no tiene esas notas, casi no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Si quieres realizar un contrato de formación dual, tiene que ya estar con la nueva reforma o puedo contratar con la forma antigua. Hasta el 30 de marzo se puede contratar en base a la normativa anterior con contratos de formación, porque los contratos que se introducen en la reforma laboral no entran en vigor hasta el 31 de marzo. Es decir, se podría hacer el contrato con los requisitos y con los plazos de la normativa anterior. No sé si hay alguna cuestión más. Nos hemos quedado colapsados con tanta información. Sí, yo por mi De todas parte maneras, esto no acaba aquí. Es decir, perdón. No, que solo agradecer la explicación, porque la verdad es que es una explicación muy clara y muy entendible y que, bueno, agradeceros la ponencia sobre todo. Pues, y en todo caso, cuando terminemos hoy, si se os ocurren otras consultas o otras dudas o que queréis comunicar algo, pues ya sabéis que nos lo podéis hacer llegar todo lo que necesitéis. Pues si no hay ninguna intervención más, como decía Laura, muchas gracias Noemí por la explicación. Esperamos que la próxima vez que demos explicaciones sobre la reforma laboral ya serán con los cambios que solicitamos y nada, pues muchas gracias a todos y todas por asistir y hasta la próxima. Nada, muchas gracias igualmente a Proa por la invitación, reitero los agradecimientos y a todos los asistentes y bueno, lo que decíamos, esperemos que la próxima vez sea para comentar la especificidad de los contratos del sector cultural. Muy buenos días. Adeu, buen día. Adeu. Adeu. Salgo de aquí. Uy.